Sí, sí. Bien, perfecto. Yo de Bartes, trabajé hay tres textitos de Bartes en el programa. Uno se llama La muerte del autor, después está El discurso de la historia y finalmente hay otro que se llama El efecto de realidad. En este que se llama La muerte del autor, o sea, en el primero de los textos yo lo introduje porque me parece relevante trabajar el concepto de autor en Bartes, porque hay una ruptura en relación a cómo piensa el lenguaje, digamos, para que quede claro esta idea de que el lenguaje, porque hay una parte, digamos, del discurso de la historia, Bartes va a decir que algo así como, déjenme buscar acá porque lo tengo por acá abajo, dice... Va a decir algo así como que dice que... denme un segundo que no encuentro exactamente el... Dice, dice que va a ser que el historiador es un sujeto vacío de la enunciación. ¿No? Entonces, como esa afirmación es una afirmación problemática, o sea, yo entonces digo, bueno, para que quede claro cuál es el problema de que, por qué el historiador es un sujeto vacío de la afirmación, dice que se va rellenando como de predicados que lo construyen como persona, yo digo, bueno, va a ser necesario que quede clara cuál es la posición de Barthes. Entonces por eso puse este texto que es un texto más, que es el de la muerte del autor, que me parecía que era más relevante en este sentido, digamos, acá. Entonces dice, la pregunta es, ¿quién es el sujeto de la enunciación? O sea, ¿quién habla en un texto? ¿Quién habla en un texto? Y acá es muy relevante esta pregunta porque todo lo que va a ser el estructuralismo y el postestructuralismo, o sea, básicamente Barthes, Foucault y todo lo que viene bien después de Foucault, toda la teoría, por ejemplo, toda la teoría de género en Scott, en Judith Butler y todas las feministas norteamericanas post-giro lingüístico, hay una pregunta de quién es el sujeto de la enunciación. O sea, ¿quién es el dueño? O sea, el sentido de un texto. El sentido de un texto, cualquier texto, ¿no? No estamos hablando todavía de textos de historia acá en esta pregunta, sino es una pregunta en general de cualquier escritura, porque en última instancia lo que está haciendo Barthes, es decir, y lo que está haciendo también en parte Danto, es preguntarse por qué, cuáles son las implicaciones de que yo utilice la escritura como forma privilegiada de la construcción del conocimiento. Es decir, ¿cuál es la implicancia que tiene la escritura en la construcción del conocimiento en general? O podríamos preguntarnos de manera más específica, ¿cuál es la implicancia digamos, de la escritura en la construcción del conocimiento histórico? Ahora, si efectivamente, si efectivamente yo no tengo una respuesta acerca de qué es la escritura, acerca de qué, o de cuáles son las características de la escritura, cuáles son las características del texto, muy difícilmente yo puedo tener, es una condición previa para que yo pueda tener una teoría acerca de la escritura histórica. ¿Se entiende el punto, digamos, del argumento? Entonces, para poder tener una teoría acerca de la escritura histórica, yo tengo que tener una teoría, o por lo menos algunos elementos, de una teoría de la escritura en general. Entonces, tanto en el caso de Danto, en el caso de Danto es menos relevante, ¿por qué? Porque Danto no está pensando en los discursos o en la totalidad de las narraciones, sino que de hecho está proponiendo una forma de análisis de cuáles son los contenidos mínimos de esas narraciones históricas. Por eso se sitúa a nivel de las enunciados de las oraciones narrativas y no de los discursos. En cambio, como Barthes, la unidad de análisis de Barthes va a ser el discurso, es importante tener en cuenta cuál es la concepción de la escritura en Barthes. Yo, sobre toda la obra de Barthes y sobre toda la concepción de la escritura de Barthes, no hablaría, no nos podemos detener, digamos, en todo eso. Primero que además me requeriría una preparación de un curso especial o de una unidad específica. De hecho, frente a la pregunta esta de cómo prepararnos, hay una materia que se dicta aquí en Neuquén que para mí debería ser optativa, digamos, en la carrera de historia, que es teoría y análisis de texto, 1, 2 y seminario.
que la dicta un profesor que es muy amigo del profesor Bell, que es el profesor Rolando Bonato, se llaman los dos Rolando. Un muy buen profesor y tiene muy buena formación y se dedica específicamente a trabajar las teorías de la literatura, ¿no? Es lo que podríamos pensar como una teoría literaria o algo así. Bueno, ¿quién es el sujeto de la enunciación? Se pregunta. O sea, ¿por qué es relevante tener una teoría sobre la escritura? Porque en última instancia lo que nos va a permitir fundamentar una teoría de la escritura histórica. Pero antes, uno de los componentes básicos es la relación entre autor y escritura. Entonces, primero, ¿qué es enunciación? Enunciación es el acto de proferir un enunciado, ¿no? Es la acción de proferir enunciado, la enunciación. Entonces, pero la pregunta es, ¿quién es el sujeto de la enunciación? ¿Quién habla en el texto? Porque ahí hay un problema que tiene que ver con la construcción de sentido. Es decir, la pregunta es, ¿el sentido de un texto puede ser interpretado a partir del análisis de un autor? Fíjate, acá hay un problema muy importante. Inclusive es un problema muy importante para pensar los documentos históricos. No los documentos en el sentido de los documentos contables, pero sí los documentos narrativos. ¿Quién es, o sea, quién es el autor de esos textos, ¿no? O cuál es el sentido de esos textos, etcétera? Esto después nos podría llevar a una discusión sobre teoría histórica y acerca de qué tipo de historia debemos practicar. Que si quiere, digamos, en esta materia no la accedemos, pero podríamos discutir. Esta es una pregunta que está, digamos, que en última instancia está en la base de por qué Koselleck se dedica a hacer historia intelectual o historia política intelectual. Porque para coser, para rastrear, abre un paréntesis, para rastrear los cambios de la experiencia histórica, hay que rastrear los cambios en los vocabularios históricos. Y los cambios en los vocabularios históricos no refieren a la vida individual de las personas que escribieron tal o cual textos, sino que son el resultado de modificaciones en las, por decirlo de alguna manera, tectónicas sociales que producen las modificaciones de los vocabularios. Entonces ahí sigo en el paréntesis abierto, hay una pregunta muy interesante acerca de cómo podemos rastrear las modificaciones de lo social. Hay un texto muy lindo en ese texto, en ese libro Futuro Pasado, que se llama Historia Conceptual e Historia Social, que es interesante, porque porque Koselleck en ese texto dice dice, un concepto es el índice de una época y viceversa. Índice factor de una época y viceversa. ¿Qué quiere decir? O sea, es decir, las modificaciones conceptuales me están marcando las modificaciones sociales. Y las modificaciones sociales son las que producen las modificaciones en los vocabularios. Pero las modificaciones en los vocabularios son las que también me permiten accionar sobre el medio social. Entonces fíjense que también en Koselleck hay un giro lingüístico, donde está rompiendo la distinción entre historia social e historia intelectual. Es muy interesante, digamos, pensar la discusión de este lugar, porque entonces inclusive se nos abren otras posibilidades de decir, bueno, ¿cómo pienso un texto? La pregunta, fíjense, ¿cómo pienso un testimonio? ¿Cómo pienso el testimonio de una persona que yo entrevisto? ¿Quién habla en ese texto? Esa es una pregunta, del punto de vista historiográfico, es una pregunta central. ¿Qué concepción del lenguaje nosotros vamos poniendo en juego cuando hacemos una entrevista? Entonces, fíjense, vayamos más hasta el final todavía, inclusive, antes de empezar con Barthes. ¿Quién está? Es decir, ¿cuál es la relación entre ese testimonio? Sobre todo cuando yo estoy hablando de testimonios, no sobre cuestiones personales de esa persona, sino sobre el testimonio de una época. Por ejemplo, ¿yo puedo tomar un diario como una referencia neutra para referirme a un acontecimiento? Es decir, podemos establecer que hay acontecimientos o sucesos históricos en el pasado, pero las descripciones que nos llegan de ese pasado no están ya.
digamos, ¿no son ya formas, digamos, de construir sentido sobre ese pasado? Entonces, pregunta, ¿qué tipo de ejercicio hacemos nosotros en los trabajos prácticos que trabajamos con fuentes? ¿Cómo aparece el lenguaje en esos ejercicios? Acá me estoy metiendo con un montón de trabajo de colegas, así que por favor, si van a hacer lío en las cursadas, no me nombren. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? O sea, ¿qué concepción del lenguaje? ¿Estamos usando un lenguaje como un medio transparente? Y entonces lo que buscamos en esos testimonios son sucesos, hechos. ¿O podemos pensar que esos testimonios, esas narraciones acerca del pasado, ya tienen implicaciones de sentido? Y que nuestro trabajo en todo caso es poder pensar esas implicaciones de sentido. Y que no es que tenemos que sacar esas implicaciones de sentido para acercarnos a los hechos, sino pensar cómo los hechos son construidos a través de esas implicaciones de sentido. ¿Me entiende lo que quiero decir?